Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Fernando, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Estamos aquí y sin preámbulos, entonces iniciamos. Con el título Formación ósea con fosfato tricálcico beta, estabilidad a largo plazo. Bajo el siguiente esquema se desarrolla la presentación. Introducción, el objetivo de la presentación, revisión del término osteoconducción, presentación de casos clínicos y algunas conclusiones. Si bien la enfermedad inflamatoria infecciosa periodontal es la causa principal de la pérdida de los tejidos de soporte del diente en los adultos, varias condiciones también comprometen los procesos alveolares post-extracción. El resultado puede poner en riesgo la permanencia de los dientes y los procedimientos restaurativos, la rehabilitación del sistema masticatorio y, en algunos casos, la estética. El objetivo de esta presentación es mostrar los resultados clínicos y la estabilidad biológica del hueso formado por el mecanismo de osteoconducción con el uso de fosfato tricálcico beta. Los materiales de injerto son descritos por su modo de acción y clasificados por su origen. El hueso autógeno, es decir, el propio hueso del individuo, es considerado el estándar o regla de oro, ya que contiene las células involucradas necesarias para el proceso de formación ósea de manera natural. Pero también posee características como ser osteoinductivo y osteoconductivo. El proceso de osteoinducción se refiere a la acción de varias moléculas con actividad relacionada a la diferenciación celular y síntesis proteica, particularmente un grupo denominado proteínas óseas morfogenéticas. El proceso de osteoconducción se asocia a los materiales de injerto aloplásticos y su participación en el proceso de la formación ósea es servir como un andamio o malla que favorezcan la proliferación y formación del tejido óseo. En particular, el fosfato tricálcico beta tiene las siguientes características. Hablemos de más de 30 años de uso médico y en odontología, específicamente en periodoncia.
En el proceso de elaboración del fosfato tricálcico beta, se da particular atención a la doble porosidad que facilita la incorporación al proceso natural de cicatrización y sustitución del material por tejido óseo del huésped. La estructura es similar al componente mineral óseo, ya sea que su presentación sea en bloque o particulado, semeja al hueso esponjoso trabecular, es decir, los poros están interconectados al azar. En resumen, el mecanismo de acción se basa en la osteoconducción, facilitada por la interconexión de los poros, la reabsorción y sustitución del material por hueso del receptor, absorción de proteínas en la superficie del material, migración celular y neovascularización en las estructuras porosas, disolución de las partículas menores a 1 micrón, lo que da o provee iones de calcio y fosfato en el proceso natural. Las partículas de mayor tamaño son reabsorbidas en forma fagocítica, sobre las cuales se deposita hueso sobre el material. La porosidad y el tamaño de las partículas determina la velocidad del proceso de reabsorción, siendo el material sustituido, reemplazado por hueso propio del huésped en un promedio de 9 a 12 años. Estas son las presentaciones. Puede venir en cono, que está precisamente formado por una capa externa, una pequeña o minúscula membrana de colágeno de origen bovino. Es el único material que no es fosfato tricálcico. Puede venir en jeringa para su disposición o en frascos con una cantidad X de gránulos. Bien, pasemos a la descripción de los casos clínicos. Aquí tenemos una lesión periapical que afecta seno maxilar. El tratamiento es la extracción y el cierre de la comunicación antral. Paciente masculino de 48 años de edad con una historia de severa recesión gingival en las raíces vestibulares del primer molar superior derecho, con tratamiento previo de conductos y radicectomía mesial. En la radiografía se observa la presencia de una lesión en la raíz palatina. Aun cuando el diente se presenta sintomático, la presencia de supuración y movilidad y la evidente lesión apical indican la extracción del diente. Al momento de desbridar la lesión periapical en el alveolo post-extracción de la raíz distal, se detecta una cavidad profunda con una posible involucración a piso pared lateral de seno maxilar. Ni la presión neumática al intentar expulsar el aire con la nariz tapada, ni la presencia de líquido utilizado para el lavado de la cavidad por la narina del paciente confirman que haya perforación de la membrana en la pared lateral, de la membrana de seno maxilar. Como medida precautoria, se introduce una membrana de colágeno colocada sobre la pared distal de la lesión. Aquí se puede observar justamente la membrana. Inmediato se agrega un cono de fosfato tricálcico en el sitio. Una vez empacado, un segundo cono de RT-R es distribuido en la porción restante del alveolo, procediendo al manejo del colgajo para lograr el cierre primario de la herida y la cobertura del material de injerto. En la radiografía post-extracción podemos valorar la extensión de la lesión y su cercanía con piso y paredes de seno maxilar. En esta imagen radiográfica se muestra el llenado parcial de la lesión en la porción coronal. En la porción apical de la misma lesión, la inclusión de la membrana de colágeno impidió el llenado con el material de injerto, pero también su probable desplazamiento dentro de la cavidad del seno maxilar.
La radiografía muestra esa sombra radiográfica debido a que se había colocado ya el material que cubre, tapa la herida. En esta radiografía tenemos 12 semanas postquirúrgico donde se puede observar una adecuada, al menos radiográficamente, cierre de la lesión que parecía aparente en estas radiografías previas. La podemos ver en la esquina superior. En nuestro siguiente caso, tenemos un paciente con pérdida de inserción avanzada generalizada. Y el tratamiento indicado es el control primario de la infección periodontal y el procedimiento de regeneración tisular guiada utilizando un material injerto aloplástico como es el RTR de la casa Septodonto. Aquí tenemos la descripción del paciente. Es un paciente de sexo masculino, 56 años de edad, con enfermedad periodontal crónica avanzada y complicada. Por supuesto, voy a tener que ponerme a estudiar la nueva clasificación que se acepta ya a partir de hace un par de meses para evaluar los casos de periodontitis. En este caso en particular, insisto, una enfermedad periodontal crónica de largo plazo, con un paciente en tratamiento 8 años antes de estas imágenes, pero sin un mantenimiento regular. En el segmento anterior, el paciente presenta sangrado, supuración y movilidad. Se indica el desbridamiento por colgajo, que permite evaluar la presencia del defecto intraóseo o los defectos intraóseos y las severas alteraciones en todo el margen de la zona, el margen de la cresta ósea. Se realizan procedimientos de regeneración tisular guiada con el fosfato tricálcico y el uso de membranas de colágeno. Aquí tenemos las radiografías previas al tratamiento, el primer tratamiento. Al paciente se le hace hincapié en la importancia del manejo, del control de la infección por parte de los procedimientos y cuidados en casa. El paciente entiende que por ahí se logran los mejores resultados y aquí tenemos las características de cicatrización a los 2 años con 4 meses. Hay una notoria ausencia de signos de inflamación, particularmente en el 21, que estaba severamente afectado. Está funcional, no tiene férula, es el propio diente, y el objetivo inicial, que era el control de la infección, se logró por el cambio de actitud por parte del paciente y la terapia de soporte que es vital en un paciente periodontal. Las radiografías a 2 años, 4 meses posteriores al procedimiento de regeneración, si bien no son espectaculares los resultados con respecto a la formación ósea, podemos estar ciertos que los defectos han reducido sus profundidades al sondeo y particularmente los signos de inflamación y el sangrado, lo que implica sangrado al sondeo, la ausencia del sangrado al sondeo nos implica la estabilidad en el control de la infección. Las imágenes previas, radiográficas y las imágenes actuales. Nuestro siguiente paciente presenta una lesión de caries profunda. El tratamiento es la preservación del reborde alveolar. Paciente de sexo femenino, 50 años de edad, con lesión cariosa irreparable en el 36. La extracción está indicada y se planea la colocación de fosfato tricálcico, el injerto aloplástico RTR de la casa Septodonto. Esto es
para prevenir el colapso en el reborde alveolar post-extracción, y además, pensando en la imposibilidad de un cierre primario, el cierre de la herida se hará con un injerto gingival libre. La imagen radiográfica confirma los hallazgos clínicos. La imagen clínica después de retirar la restauración. Posterior a la extracción, se observa la pérdida de más del 80% de la cortical vestibular. La tabla vestibular remanente solo tiene un grosor menor a 1 milímetro. Las 3 paredes remanentes del alveolo están intactas. Vemos una vista oclusal de la lesión. Durante el procedimiento se coloca un primer cono de RTR en el alveolo de la raíz mesial, que es la más involucrada, y un segundo cono completa el relleno en la lesión. Al no obtener un cierre primario, observamos las 2 suturas. Se toma una porción de tejido del paladar, colocándola sobre la herida para asegurar la estabilidad del injerto y el material blando protegiéndolo para obtener resultados más satisfactorios. La imagen radiográfica muestra el llenado del sitio post-extracción con el fosfato tricálcico. Aquí vemos la cicatrización a 75 días, 2 meses y medio posterior a la cirugía. Y en esta imagen observamos la cicatrización a poco más de 13 meses del procedimiento inicial. Este caso fue realizado por una de mis residentes, la doctora Carolina Céspedes Víquez, en la clínica de periodoncia de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En nuestro siguiente caso, vamos a ver una lesión periapical con un tratamiento indicado de extracción, preservación del reborde alveolar y restitución en su momento con un implante y una corona. Paciente de sexo femenino de 56 años de edad que se presenta, referida a la consulta por primera vez con un absceso en el primer molar inferior izquierdo, con al menos 14 meses de evolución y varios intentos de resolución de la lesión con antibióticos por su dentista. Con más de 11 milímetros de profundidad al sondeo, la imagen radiográfica muestra la severidad de la lesión que se profundiza al menos otros 10 milímetros a partir del ápice de la raíz mesial indicados con la flecha. La imagen clínica muestra la profundidad de la destrucción ósea y la pérdida de la tabla vestibular. La lesión es cubierta, rellena con el material de injerto, del injerto aloplástico de fosfato tricálcico. Y observamos una cicatrización a las 4 semanas. En el procedimiento quirúrgico para la colocación del implante, 10 meses después de la colocación del material de injerto, la imagen muestra el completo llenado del defecto original y la sustitución del fosfato tricálcico RTR-Septodon con hueso del paciente, y esto logrado por sus características osteoconductivas. Podemos observar la cantidad de hueso que se formó en la lesión y lo corroboramos radiográficamente. Aquí tenemos la imagen clínica del implante colocado en su sitio y cómo de alguna forma
pues probablemente hasta pudiéramos haber hecho una osteotomía en el sitio donde se formó toda esa cantidad de hueso para soportar el implante. Aquí tenemos la vista oclusal del implante y la radiografía con el implante colocado en septiembre del 2015. En esta imagen vemos la corona sobre el implante. La imagen fue tomada el día 25 de mayo del 2017. ¿Qué datos tenemos? La cirugía de extracción más olfato tricálcico duró 10 meses. Tuvimos un periodo de tiempo de 10 meses para el reemplazo con hueso del paciente del material. Se coloca el implante, se deja descansar 4 meses para la integración, lo cual nos da 14 meses posteriores a la cirugía. Aquí tenemos estas dos imágenes tomadas apenas el día de ayer por la tarde con la corona totalmente funcional, una imagen clínica en ausencia total de signos de inflamación. Haremos la aclaración de que el paciente es un excelente paciente, tiene un excelente control de placa y sin duda alguna sabemos que los implantes se pueden enfermar igual que los dientes naturales y probablemente, dado los últimos datos en la literatura, hay más riesgo de periimplantitis en un implante, obviamente, que periodontitis en un diente. Entonces, los resultados satisfactorios a 3 años de distancia con ese implante restaurado dependen en gran medida de la atención que da el paciente al control de la infección. Bien, en el siguiente caso, tenemos un paciente con pérdida de inserción avanzada y caries radicular localizada. El tratamiento indicado será, por supuesto, el control de la infección, el manejo de un injerto anaplástico, fosfato tricálcico, la extracción y la colocación de un implante inmediato con regeneración ósea guiada. Paciente de 56 años de edad que presenta caries radicular con la extracción indicada y el implante. Veamos primeramente la lesión de pérdida de inserción con involucración de furca y un defecto intraóseo circunferencial en el diente número 17. En ese mismo cuadrante observamos la lesión cariosa irreparable en el primer premolar. Y en la radiografía vemos la confirmación radiográfica, es decir, tanto la lesión periodontal como la caries cervical. En este caso tomamos la decisión de inmediato a la extracción colocar el implante en el alveolo de reciente extracción. Ahí podemos observar la imagen clínica. Debido a la distancia que la literatura nos reporta que podría ser adecuada para la utilización o no de un material de injerto, en este caso y teniendo mucho más de 2 milímetros en ambos lados, tanto vestibular como palatino, decidimos la colocación del material de injerto para lograr en su momento la formación del tejido óseo a niveles adecuados en ese implante. Aquí observamos precisamente cómo está el material de injerto cubriendo los defectos alrededor del implante en el alveolo. La imagen radiográfica inmediata posoperatoria.
Y aquí tenemos la imagen radiográfica mostrando el implante y su corona a 2 años, 2 meses de funcionalidad. La imagen clínica. Por supuesto, podría haberse mejorado bastante la forma de esa corona. Se aceptan observaciones. El mismo paciente, en el cuadrante 4, presenta una lesión endoperio por fractura de la raíz. El tratamiento se indica, por supuesto, de nuevo, control de la infección, extracción, la colocación, preservación del reborde alveolar con la colocación del material aloplástico, un implante y su corona. Quedan perfectamente claro la extensión, tamaño y origen de la lesión. Esta es la imagen inmediata, posoperatoria, con el material en su sitio, el material de injerto fosfato tricálcico. A 10 meses del procedimiento, observamos justo en el momento de la colocación del implante cómo el material ha sido sustituido por hueso propio del paciente, pero también la literatura reporta la presencia de partículas que quedan aún embebidas en ese hueso nuevo. Lo importante es la estabilidad que se logra para poder colocar ese implante. Unos meses después, el paciente se presenta con el aflojamiento del tornillo, aparente aflojamiento del tornillo, reportando movilidad en la corona. Yo creo que todos los que ponemos implantes, colocamos implantes, si el implante se mueve, nos empiezan a temblar las rodillas. Afortunadamente, en este caso, fue simple y sencillamente en la parte protésica el problema. Y aún así, hay ausencia de signos clínicos que nos permitan descartar la mucositis o la periimplantitis. Al retirar la corona, observamos la salud alrededor de los tejidos periimplantarios. El problema que tuvimos aquí fue la fractura de la conexión interna del implante. En la radiografía observábamos la zona de separación. Entonces, lo indicado, afortunadamente, el implante está en perfectas condiciones. Se va a sustituir con un pilar protésico y una nueva corona. Conclusiones. El uso de materiales de injerto y o sustitutos está ampliamente documentado. Se pueden aplicar, como vimos, en una gran cantidad de situaciones clínicas. Prácticamente todas las aplicaciones que podríamos encontrar tanto en cirugía como en periodontología. Y obviamente en odontología de implantes. El fosfato tricálcico beta como sustituto óseo es una elección con probados resultados. Su seguridad biológica, la disponibilidad, el fácil manejo lo convierten en un material con ventajas tanto para el paciente como para el clínico. Con un diagnóstico adecuado y un material de injerto probado, los resultados serán satisfactorios a largo plazo. Al final, lo que podríamos esperar de nuestra consulta es darle al paciente, predecir en el paciente los resultados, dar expectativas a largo plazo y solamente basados en la información científica podemos de alguna forma atrevernos con el paciente a darle este pronóstico de los tratamientos que estamos haciendo. Esta colección de datos de pacientes que hemos visto
Los inicié hace unos años cuando empecé a utilizar el material con el cual estoy muy satisfecho, pero hago la aclaración. Lo más importante es el diagnóstico, entender exactamente qué es lo que vamos a ver, entender las bases biológicas de lo que esperamos y, sin duda, los resultados podrán ser a largo plazo. Si bien algunos de los casos que hemos visto, el de mayor tiempo, son 3 años, creo que las imágenes clínicas nos permiten tener la certeza, la seguridad de que nuestros procedimientos pueden ser satisfactorios, tanto para nosotros como para el paciente. No esperemos los desastres y no esperemos desastres en nuestra práctica clínica. Basémonos en la biología, en un adecuado diagnóstico, en un adecuado tratamiento y podremos entonces dar pronóstico a nuestros tratamientos y a los pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención.